Merhaba. Después de que grabara el vídeo en el que os daba mi opinión sobre la serie turca Kuzey Güney y os confesara que era la única serie turca que había visto, muchos de vosotros dijisteis: Marina, esto no puede ser. Y yo dije: efectivamente, esto no puede ser. Así que, como me habéis dejado en los comentarios muchísimas recomendaciones de series, pues os hice caso y me puse a ver una nueva serie, en este caso El Sultán, o como sería su traducción literal, El Siglo Magnífico. Para ser sincera, El Sultán es una serie que yo llevaba queriendo ver desde hace mucho tiempo, y como además era una de las que más mencionabais en los comentarios, decidí que esa tenía que ser la siguiente que iba a ver. Claro, el problema es que tenía las expectativas muy altas y a veces esto crea decepción. Para las poquísimas personas que no conozcan la serie, que hayan vivido en una cueva todos estos años, la serie trata de la vida del sultán Solimán el Magnífico, que es uno de los sultanes más importantes de toda la historia del Imperio Otomano. La serie comienza en 1520, que es cuando él se convierte en sultán a los 26 años tras la muerte de su padre Selim I, hasta su propia muerte en 1566. Y hablando en el idioma de las series, esto se traduce en 4 temporadas. Tanto los escenarios, mobiliario, vestuario, decoración, banda sonora son absolutamente maravillosos y solamente puedo decir cosas buenas al respecto. Y desde luego también admiro el trabajo de algunos de los actores especialmente. ¿Cómo se nota que esta serie ha sido el proyecto más costoso de toda la historia de la televisión turca? Pero, dicho ya todo lo bueno, tengo que confesaros que me he quedado en la segunda temporada y no creo que la vaya a terminar. A ver, me voy a explicar, no quiero que os enfadéis rápidamente. Soy consciente de que la serie es eso, una serie basada en un periodo histórico y no una lección de historia. Entonces comprendo que haya que adaptar la trama y también los personajes para captar la atención de los espectadores. Por supuesto, lo entiendo, pero no lo comparto. Aún así, no estoy en contra de los libros, de las series o de las películas con un trasfondo histórico. No lo estoy porque, a pesar de que pueden crear cierta confusión en los espectadores, dando datos erróneos, inventando personajes, inventando hechos, en compensación tiene también su lado positivo, y es que logran que la gente se interese por la historia. Yo pienso que la cultura general nunca viene mal. A ver, lo que no me gusta de la serie es que toda ella gira en torno a la trama amorosa entre el sultán Solimán y Hurrem, que es esta esclava cristiana que llega a convertirse en su esposa. Al mismo tiempo que os estoy diciendo esto, soy consciente de que para mí es el lado negativo de la serie, pero que para muchos de vosotros es precisamente la razón por la que os gusta la serie. Alexandra, No es que me moleste que se muestre la vida privada del sultán, pero sí que me hubiera gustado que hubiera habido más equilibrio entre eso y el resto de las facetas de su vida. Porque el harén, no os quiero engañar, pero me aburre. Al final los problemas siempre son los mismos: las envidias, los robos, los intentos de asesinato, y se repiten una y otra vez. Sen yaptın. Senin yüzünden. Ben ne yaptı? Por descontado, toda la trama que ocurre dentro del harén es fruto de la imaginación de los guionistas, porque nunca se llegó a registrar lo que ocurría dentro de los muros del harén. Pero bueno, aparte,
Tampoco creo que los personajes tengan un trasfondo psicológico bien construido. Mi sensación es que los personajes son bastante superficiales y planos, aunque también puede ser una impresión que yo tengo al ver los capítulos cortados. Ya sabéis lo que opino sobre que corten los capítulos. Si no lo sabéis, id a ver mi otro vídeo en donde me quejo todo lo posible de esto. Por poneros un ejemplo, el personaje de Hurrem no me gusta para nada. Y es una pena porque históricamente lo encuentro muy interesante. Quizá el problema sea que no me creo a su personaje, no le encuentro ninguna lógica en la manera en la que actúa. Y creo que a veces está muy forzado para meter ciertas tramas. Soy Alexandra la Rosa. He ocultado mi tristeza dentro de mi corazón y mi alma. No quería compartirla con nadie. Luego decidí que debía ser fuerte y me volví más fuerte. Por cierto, también digo que no entendí para nada el hecho de que recuperaran el personaje de Leo, su primer amor. Hatice Sultana me empalaga, me aburre, me parece el personaje más vacío de todos y cada vez que aparece me da muchísima pereza seguir viendo la serie. Y Maidebram me empezó gustando, pero después me ha llegado a aburrir también. Quizá el personaje que más se abre al público es Ibrahim, cuando comparte sus reflexiones con nosotros. Esta parte sí que me gusta porque refleja la lucha interna y las contradicciones de un personaje que a veces ni siquiera sabe quién es o a dónde pertenece. Y es que al final, al contrario de lo que me pasó con Qusay Bunei, no soy capaz de pensar en un personaje favorito o en una escena favorita de esta serie. Me parece que es una buena serie para pasar el rato y entretenerte, pero desde luego no es una serie que yo vería hasta el final. Y es una pena porque repito que los actores, los decorados, los trajes, en fin, todo lo que rodea la serie es espectacular, la música, pero la trama en sí, el guión en sí, no lo encuentro a la altura de lo demás. Espero que no os molestéis con mi opinión, es solamente la mía. Me encantaría que vosotros me dejarais la vuestra y que me contarais por qué os gusta tanto, por qué me dijisteis que os gustaba tanto, qué es lo que os atrae o lo que os engancha de la serie. Y si también hay cosas que no os gustan, decídmelas también. Supongo que no estaréis de acuerdo conmigo porque os ha gustado, pero me encantaría saber vuestro punto de vista, en serio. Y bueno, si todavía os sigue apeteciendo, recomendadme más series para ver. Yo las voy a ver y voy a seguir dando mi opinión como en estos vídeos que sé que os gustan. Me despido ya, hasta el siguiente.